2 segundos fue la parada en boxes. Buenísimo, vamos, nos metemos. ¡Ay, Dios, le pego! Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fórmula 1 2020. Mi nombre es George y les doy la bienvenida al Gran Premio de Suzuka, Japón, en el cual estamos teniendo un final de campeonato electrizante. Vamos a programar las actividades rápido, así ya vamos a ver qué es lo que nos va a deparar este circuito, que realmente es rapidísimo. Y antes de ir al Gran Premio vamos a hacer una cosa, vamos a invertir este dinerillo que tenemos, que casi son 5 millones, en algunas mejoras. Vamos a hacer el tema del personal, el tema del simulador, vamos a mejorarlo, porque si vemos este simulador que está jugando acá, parece que estoy yo corriendo en Italia, pero en casa, más que en otro lugar. Bien, son 2 millones para el 3 de octubre. Esto vamos a poner, y también vamos a mejorar un poquitito el grupo motor, así también lo podemos en un nivel 1. A ver, tenemos 2 millones, casi 3 millones. Vamos a poner esto, el control de calidad. Listo, buenísimo. Avanzamos los días. Sí, ya sé que no tengo presupuesto, dice, para nuestro compañero, pero ya vamos a arreglar este tema. Lo que sí voy a cambiar es esto, porque me va a traer problemas. ¿Por qué? Porque aviso de penalización, vamos a ponerle que sí. La electrónica de control nos reduce todo. Es un mayor desgaste en todos los demás componentes. Entonces, si lo dejo de gastarse, poco a poco se me va a desgastar todo lo que tengo. El motor generador interno, el externo y la madre que lo parió. Y eso va a conllevar después cambiar todo, como me pasó hace poco, y no quiero problemas de vuelta con eso. Bien, vamos a avanzar los días. Poco a poco ahí estamos teniendo más dinero. Vale, las nuevas piezas ya están listas. Las montaremos a tiempo para el siguiente Gran Premio. Ok, tenemos mejoras. Así que bueno, vamos a las prácticas, como siempre. Muy bien, ya volvimos de las prácticas. Nos fue demasiado bien. El auto voló. Y también nuestro compañero, por lo que veo. 1333 puntos de desarrollo. Bien, alcanzamos al nivel 13 de prestigio de equipo. Buenísimo. La escudería va bien, Vamos, que estamos progresando. Bien, ya tenemos acá. Oh, wow. Lo tenemos hecho percha. Esto no, creo que no conlleva la caja de cambios de entrenamiento. Penalización. Vamos a cambiarlo. Caja de cambio, no conlleva penalización. Buenísimo, vamos a ponerlo pendiente. Así ya lo tenemos listo. Y esta es la caja de cambios de las carreras, que tiene que cumplir sí o sí siempre 6 carreras. Nuestro duelo con Sainz, 15-9, le estamos ganando. ¿Qué opinas de esta mejora? A ver, ¿qué opinas de esta mejora? Bien. ¿En cuánto es esto? El mismo. Estructura del monocasco. ¿Y este qué diferencia hay? Cubierta del motor. Ah, ok. Uno del monocasco donde estoy yo y el otro es la parte de atrás. Bien. Probabilidad de fallo 30%. Lo tendremos antes del premio de Brasil. Vamos a ponerle que sí. Y con eso se nos fue todo. Bueno, gente, nos vamos a la clasificación. Y vamos a ver qué nos depara. A ver un poco del motor. Ah, no. Bueno, no tenemos puntos de recurso. De acuerdo, no hay problema. Bien. Bien, la clasificación. Solamente llegamos a la Q1. ¿Por qué? Porque me confié. Dejé los reglajes para pista seca y en verdad estaba lloviendo y el auto no dio la fuerza que tenía que dar, patinaba mucho y me costaba mucho acelerar también porque no tenía grip, no tenía agarre, así que no llegamos a clasificar a la Q2. Igual de encima teníamos la penalización de que habíamos cambiado un grupo motor, un arreglo del motor, entonces eso no nos deja solamente en el puesto que quedamos
que es el puesto 18, sino que quedamos en el último puesto, en el puesto 22. O sea que largamos del último lugar en la parrilla. Bien, tenemos acá el desglose del duelo con Sainz. Les vamos ganando 16-11. Bien, bastante bien. Faltando 3 carreras restantes. Prestigio de equipo. Y vamos a la carrera, gente. En directo desde la prefectura de Mie, al sur de la isla japonesa Honshu, en la carrera que durante años ha decidido muchos títulos. Algunos sin sorpresas, otros controvertidos, pero todos ellos parte del legado del Gran Premio de Japón, un indispensable de cada temporada de Fórmula 1. Una vuelta de esta histórica pista abarca 5,79 kilómetros. Es la única vez en toda la temporada que corremos en un circuito en forma de 8. Los pilotos pueden esperar intensas fuerzas G a lo largo de las 18 curvas que hay aquí, así como algunas de las velocidades punta medias más altas del calendario de Fórmula 1. Atentos a los adelantamientos en la última chicane. Aquí a mi lado para comentar toda la acción hoy tengo a David Casas. Gracias por estar con nosotros. Acabas de estar en boxes hace unos momentos. Dime, ¿cómo crees que se va a portar la pista? La verdad es que tiene pinta de hacer frío ahí fuera. Esos neumáticos tienen un rango muy reducido en cuanto a la temperatura que necesitan mantener para tener la mayor adherencia. Así que, en una superficie de pista fría, va a ser difícil mantener esas temperaturas altas, lo que implicará una menor adherencia y quizá más errores. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Lewis Hamilton ocupa la pole, con Charles Leclerc a su lado. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta: Vettel, Bottas, Max Verstappen y Sainz. Ricciardo, Albon, Pérez y Lando Norris. Stroll, Ocon, Pierre Gasly y Kvyat. Raikkonen, Grosjean, Antonio Giovinazzi y Kevin Magnussen. Aitken, Russell, Latifi y Sánchez. Ya casi es la hora, así que pongamos nuestra atención sobre la pista y que comience este gran premio. A ver si podemos darle hoy una alegría a nuestro proveedor de motores en su circuito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, tenemos nuestro motor Honda por eso. Y estamos en Japón. Suzuka. Bien, vamos a ver. Tenemos la vuelta en boxes en la vuelta 7. A ver cómo podemos. ¿Cuánto perdemos acá? Acá perdemos 1 segundo. En la vuelta 10. Son 13 vueltas. Vamos a ir a la vuelta 9 o 10, no sé. Es que tenemos que arriesgar porque salimos de muy atrás. Muy atrás. Así que vamos a arriesgar un poquitito. Vamos a tratar de correr lo más rápido que podamos. Son 13 vueltas. Casi tenemos 14 de combustible. Vamos a poner 16 y medio. O 17. No, vamos a 17 pero no tanto. Porque no quiero tanto peso en el auto. Y bueno, comencemos el Gran Premio de Suzuka, gente. Crucen los dedos para que podamos rebasar bastantes autitos. Vamos. Aleo. Muy bien, se encienden los semáforos. Se apaga y arranca el Gran Premio de Japón. Rebasamos a todo lo que podamos. Vamos. Guarda con acá. Casi nos tocamos con Giovinazzi. Le ganamos. Pequeño roce. Pensé que se me iba el auto al pasto. Y de ahí no volvía. A ver, algún golpe. No, dice que está todo bien. Estamos atrás de nuestro compañero Aitken. Estamos en el puesto 18. ¡Wow! Sigue así. Aprovecha esa primera vuelta. Estamos en eso. Nos metemos en el medio, no queremos problema. Bien.
Al lado de Raikkonen. Ah, me patinó el auto. Vamos a poner el botón de adelantamiento, así no se nos acerca. Me patinó la rueda. Bien, 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 bien. Vamos, 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 que podemos. Puesto 16. Tuvimos un buen arranque dentro de todo. Vamos a poner enriquecida. Esta curva me encanta. Con toda la velocidad. Hamilton. Vuelta rápida. Upa. Tocamos el botón de adelantamiento porque se nos viene Giovinazzi. Se sigue acercando. Bien, 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 bien. Con esta curva. No, todavía no. Concentrémonos en el de adelante. Esta viborita está espectacular. Vamos con todo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Vuelta 2. Puede ser que acá lo hacemos, a ver. Vamos a ver si podemos adelantarnos a Kimi. Lo tenemos muy lejos, ¡Dios! ¡Ay! Sí, muy agresivo, demasiado agresivo. Ay, Dios, se me fue el auto. No. Calculé mal. Pensaba en pasarlo a Kimi, pero no llevarme por delante a Kvyat. No pensé que íbamos a estar tan cerca. Ay, qué agresivo que fui ahí, Lo que pasa es que largar de último puesto es... Opa, se me va el auto. Largar en el último puesto es así, tenés que ser súper agresivo. Sebastian Vettel marca la vuelta rápida. Hasta ahora A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Bien, tenemos DRS. Se ha activado en esta vuelta. Vamos despacito. Vamos a ver si podemos recortar algo acá al Alfa Tauri que tenemos adelante. Sí. Con su coche. Están teniendo problemas con su coche. Muy bien, buenísimo. ¡No! Es peligroso esa curva esa. Le llegaba a pegar de vuelta y ya me sancionaban, me penalizaban con algo. Por lo que veo, yo freno más tarde ahí que ellos. Así que eso es algo a favor. Pero también es un problema porque... si doblan antes, puedo chocarlos tranquilamente como me pasó hace un rato con el pobre de Kvyat. Bien, nos colocamos en el puesto 13º. Estamos en la vuelta 3. Tratando de alcanzar al Racing Point de RS. Ok, mezcla 3, vamos a poner mezcla 3. Se nos acerca Pierre Gasly. ¡No! Pero se metió en un lugar donde no se tenía que meter. Le dejé espacio yo. Lo siento mucho, Gasly. Pero le dejé espacio. Pero tampoco me iba a ir afuera yo. Hoy estamos en modo Maldonado, Super. Hoy estamos en el modo Pastor Maldonado agresivo mal. Bien. Vuelta 5. Nos acercamos un poquito a Stroll. Vamos con todo y no lo alcanzamos, Casi.
Vamos, vamos. Tenemos DRS. Nos acercamos más, de a poquito. Como les dije la otra vez. ¡Uy, no! Para que me concentro. Ahora sí. No, es que salir de los pianitos estos de la viborita, salís mal y fuiste. Bien, a ver si lo alcanzamos. Sí, 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 ahí está. Guarda, ahí está. Complicado, complicado. No lo alcanzamos, está bien, frenamos antes, no quiero correr riesgos. Bueno, como decía, cada vez nos cuesta más alcanzar a los autos. Están más preparados, están más potentes y cuesta demasiado. Así que va a haber muchos cambios. Va a haber cambios en el equipo. Como ya saben, vamos a cambiar el piloto. Vamos a cambiar a nuestro segundo piloto. Y el grupo motor, que es Honda. No sé. Vamos a estar entre los que están Ferrari, Renault y Mercedes. Vamos a ver cuál es el que podemos hacer. Hay gente en boxes, buenísimo. Aprovechemos esta vuelta para ir más rápido. Si podemos hacerlo en un undercut a los que estaban adelante, pero no creo. ¿Qué te parece el video? ¿Qué te parecen las carreras? Gracias por sus comentarios, chicos, y sus likes, me ayuda muchísimo. Me da muchas más ganas todavía de subir más videos y de mostrar mi trayectoria acá en el modo mi equipo. Muy bien. Miércoles, ¿qué tienes, Troll? Loco, no puedo alcanzar más. Ya voy varias vueltas. Eso es lo que yo decía, que hay varias vueltas que estoy tratando de conseguirlo, alcanzarlos y no puedo. Me cuesta mucho. Hay una gran mejoría en nuestro auto, pero también ellos están mejor que antes. Entonces es una pelea más dura. Epa, como que se le movió el auto a Stroll, Vamos con todo. A ver, vamos a ver. Dale, no, ¿por qué no me confirmas? Entra en esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta. Bueno, ¿por qué estoy entrando ahora? Porque estoy sintiendo que no tengo agarre. Y además, están entrando todos. Creo que también todos los demás no tenían agarre. Pero estaba sintiendo eso, así que dije, mejor hago un cambio ya, porque si sigo andando un poco más voy a perder más tiempo, no quería eso. Ya que está haciendo su parada. A ver. Sí. Bueno, buenísimo. La salida, listo, dale. Le ganamos a Stroll en boxes. No hay más Bien. paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Buenísimo. ¡Ay, Dios mío! No te lo puedo creer. Mirá lo que es esto. Es un... No, estamos todos juntos, estamos todos pegados. Yo estoy en medio sanguchito de Racing Point. Como que los puedo pasar en esta velocidad, pero... Vamos. Nunca estuve tan cerca de tantos autos al mismo tiempo, Oh, Pérez se va un poquito. 2 segundos fue la parada en boxes. Buenísimo, vamos, nos metemos. ¡Ay, Dios, le pego! ¡Ah! La toqué. No hay amonestación. ¿Qué significa eso? O sea, fue un choque de carrera. No hay problema. Pensé que me amonestaban, Pensé que había penalización o algo que me iban a dar. Pero fue un toque de carrera, no hay problema, dijo los comisarios. Nos acercamos a Latifi. Latifi tiene... No quiero arriesgar ahí. Vamos a frenar adelante de él por el interior.
Buenísimo. Acá también hay más acción. ¡Guarda! Cuidado. Uy, no, espera. Muy buen. A ver si nos acerca, a ver. Viene, no viene, viene, no viene. No, no viene. No, muy buena. La gente aplaude. Como no aplaudir la que pasó. Qué buena maniobra que hicimos, por Dios. Pasando a la Latifi. No, otra vez. Guarda que no nos toquemos con Sainz. Qué buena maniobra fue esa, por favor. Todavía sigo pensando. Pasamos a la Latifi y después nos aprovechamos que Sainz se quedó incrustado entre dos autos y tuvo que frenar, básicamente. Igual yo no frené, aceleré con todo, pero casi hubo un toque. Otra vez tenemos a Ricciardo. Ahora estás entre los 10 mejores. Sí. Seguimos adelante, tratando de empujar un poco más. Opa, se parece que podemos marcar. Parece que podemos marcar vuelta rápida. Estamos teniendo más ritmo que los demás. Sí, me voy largo. Wow. Me fui largo. Otra vez otro duelo con Ricciardo, pero lo vamos a pasar. Tienen los neumáticos. Es raro esto, tienen los neumáticos duros. A ver si podemos alcanzarlo a Ricciardo, que tiene los neumáticos duros. ¡Ah! ¡Sí! Qué duro que estamos teniendo con este equipo, ¿eh? Ahora soy sándwich entre Ocon y Ricciardo. Oh, se nos acerca. Bueno. ¡Uy! No quiero que pase lo mismo con Gasly. Ay, Dios. Tiemblo en esa curva cuando viene un auto cerca. No quería que pase como Gasly, Pobre Gasly. No se quería Gasly. Bien. Ahora no creo que nos acerquemos a Ocon. Estamos en la penúltima vuelta, pero sí. El coche de delante va a 3,1 segundos. Ok, pero sí es alejarnos. Es alejarnos de Ricciardo. Así que vámonos con todo. Y nuestro duelo con Sainz. Sainz está en el puesto número 10, así que estamos bastante alejados de él. No estamos bastante alejados. Ahora lo que estoy viendo está atrás nuestro, cerquita. Bueno, ya nos vamos para la última vuelta. Tratemos de alejarnos de Ricciardo lo más que podamos. El DRS va perfecto. Doblamos sensacional esa curva. Perfecto. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Se nos acerca el izquierdo, no va a ser tan fácil. Hoy sí que estaba más cerca, pero esta vez... Nos quedan 2 vueltas de combustible. Bien, tenemos para tirar con todo enriquecido. Como que se nos están acercando, pero estoy tratando de cuidar no cometer ningún error en la pista. No ponernos nerviosos. Ocon se nos fue, pero se nos fue mal, se nos fue 4 segundos. Lo que quiere decir que estamos un poquito más lentos. Bien, aceleramos de a poco en esa curva, porque si aceleramos con todo, el auto comienza a patinar. No olvides de poner tu comentario, tu me gusta, comentar qué te parece esta carrera, qué te ha parecido el modo Maldonado que hemos tenido. Pero hay que ser agresivo si estás muy atrás para estar
en un puesto alto. Que realmente pensé que no íbamos a llegar a este puesto, el puesto 8. Pensé que no íbamos a quedar en el puesto 15, 16. Pero bien, bueno gente, ya estamos terminando la carrera. Tenemos la bandera cuadros. ¡Sí! Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Buenísimo, puesto 8. Piloto del día, Georgina Sánchez, la ballena empoderada. Y como siempre, Ese excelente nos hemos divertido. lleva a la victoria. Esto es raro. Y otro emocionante Gran Premio de Japón. Leclerc ganó. Ferrari ganó. Después de tanto tiempo. David, cuéntame, ¿qué factores los han llevado a este triunfo? Ha sido toda una victoria de equipo. Han ideado una buena estrategia. Ferrari muy adecuada sube a al las podio. condiciones del circuito. El piloto ha hecho todo lo que se esperaba de él y ha ejecutado a la perfección el plan del equipo. Ha sido un ejemplo brillantísimo de que la Fórmula 1 es un deporte de equipo. Aquí están los ganadores, una carrera apasionante y un tremendo esfuerzo el de Ferrari. Su historia es bien conocida y a ningún aficionado le extraña que hoy vuelvan a brillar en lo más alto. Gente, Bottas está en problemas. Ganó Leclerc. Segundo Hamilton, tercero Vettel. Cuarto Bottas. Bottas está perdiendo puntos poco a poco. Poco a poco está perdiendo puntos y Hamilton se le está Y acercando. después de esta jornada del Campeonato del Mundo, así quedan las cosas en la clasificación. Pese a los esfuerzos del líder de la clasificación, su ventaja se ha visto mermada con esta carrera. Hablemos del piloto del día. ¿Quién crees que podría llevarse ese honor? Yo me decanto por Sánchez. Han sabido mantener a raya la agresividad cuando había otros monoplazas cerca y han mostrado mucha madurez y paciencia en situaciones difíciles. Otra victoria clara de Mercedes que les asegura el título de constructores. Todo el equipo ha realizado un trabajo magnífico. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Ok, gente. Mercedes ya es campeón. De constructores ya ganó. Todavía nos quedan a los pobres como nosotros, como Renault y nuestra escudería, tratar de pelear por ese puesto que es el cuarto. Vamos a ver si podemos, porque está Ricciardo y Ocon, que son buenos pilotos y siempre están consiguiendo puntos. Y lo único que de nuestra escudería somos nosotros. Nuestro compañero no puede llegar a la zona de puntos. Así que eso va a ser un gran duelo terminando la temporada. Pero ya tiene en el bolsillo Mercedes el mundial de constructores, salvo el de pilotos, que eso es otra historia aparte. Bueno gente, los estoy dejando. Muchas gracias por ver este video y los estaré esperando en la próxima carrera, que es en Estados Unidos. Un abrazo a todos. ¡Chao!